Vamos a orar nuevamente para entrar en la palabra, ¿ok? Amoroso Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos nuevamente ante el trono de tu gracia. Primeramente, poniendo a cuentas contigo a través de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Perdónanos y ayúdanos a no seguir reincidiendo en lo que a ti no te agrada, Padre. En el nombre de Jesucristo dejamos este tiempo en las manos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo abra nuestros ojos del entendimiento para poder comprender, entender estas revelaciones que nos vas a dar en esta mañana. Gracias te damos por la revelación de tu palabra. Gracias porque sabemos de que en este tiempo, hoy más que nunca, necesitamos de la revelación de tu palabra. Gracias, Padre, por habernos escogido para poder dar esta revelación tan importante en las cosas reales que estamos viviendo y circunstanciales en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Porque muchas cosas decimos, pensamos acerca de ti, pero que no corresponden a tu bendita palabra. Que sea el Espíritu Santo convenciéndonos de toda verdad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos, hermano. Sin más, una crisis, pues la palabra lo dice, una crisis en muchas áreas de nuestra vida, ¿okay? Una crisis especialmente. Qué bonito es conocer a Dios, pero la verdad, allí en tu casa, en mi casa, ahí en tu trabajo, ahí cuando tú sales de aquí, cuando andas en esas situaciones y problemas, la vida real, ¿verdad? La vida real. Y para mí, de verdad, yo me estremezco al decir lo que te voy a decir, pero creo que es lo que está escondido detrás de nuestras desilusiones mientras atravesamos circunstancias. ¿Por qué nos desilusionamos? Miren, hablando verdad, nos desilusionamos muchas veces de Dios. Nos desilusionamos porque pensamos y hacemos. Yo puse 3 preguntas que creo que muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento. ¿Quién creó a Dios? Y la segunda pregunta dice, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Si Él es tan bueno, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Y si Dios es tan bueno y tan poderoso y tan amoroso, ¿por qué me odia Dios? ¿Por qué me odia? ¿Por qué siento que a todos ama, pero a mí me odia? ¿Por qué siento eso? Y eso es una realidad. De verdad es una realidad. Dios me ha dado una palabra para que tú puedas sean contestada esta pregunta. La respuesta es muy simple de parte de Dios, y la respuesta en Isaías 55, versículo 8 y versículo 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La crisis espiritual, hay una crisis espiritual cuando nosotros queremos mezclar, y de hecho queremos hacer esto mismo, mezclar lo santo con lo profano de nuestra vida. Y es cuando nosotros decimos, Dios no me ama, Dios no me oye. ¿Por qué Dios, si es tan santo, tan poderoso, permite el dolor? ¿Por qué permite que yo sufra? ¿Por qué permite que yo esté padeciendo estas cosas? ¿Por qué? Y entonces Dios nos sigue contestando, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces no se puede mezclar lo santo con lo profano, no se puede mezclar. Y nosotros lo intentamos una y otra vez. Intentamos mezclar lo santo de Él con lo profano de nuestra vida y de nuestros pensamientos. Ahorita vamos a ver algunas revelaciones que seguramente tú has leído la palabra, pero sin la revelación no la comprendemos, pero con la revelación podemos entenderla mejor. Entonces dice Dios, la crisis espiritual más devastadora no se produce cuando nos preguntamos, ¿por qué Dios no hace algo? Eso no es lo más devastador. Muchas veces lo que hace que la fe
se desmorone no es la duda, porque no dudamos de Dios. Entonces nuestra fe no se desmorona debido a la duda, sino que estamos tan seguros de que Dios no está oyendo nuestras oraciones porque no está haciendo lo que yo le he pedido en oración. Y es por esa seguridad de que nosotros juzgamos a Dios, porque oramos, le pedimos, hasta le exigimos: si eres tan grande y tan poderoso, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué lo estás permitiendo? Por ejemplo, Dios no se preocupa por mí. Él no se preocupa por mí, se preocupa por ti, pero por mí no se preocupa, porque yo veo mi vida de una manera de que Dios no se preocupa por mí. Él no le interesan mis problemas, porque yo le he orado, yo le he dicho, yo le he pedido, pero Él no se preocupa. Esa es la determinación que yo caigo, y muchas personas caen en la conclusión de que Dios no se está preocupando por cada uno de nuestros problemas. Lo que veo que una prueba absoluta, de verdad, cuando pasamos por pruebas, es cuando nos convencemos totalmente de que Dios no le importamos. Estamos en una prueba y muchas pruebas y vemos de que Dios no está en medio de esa prueba. Entonces concluimos diciendo: a Dios yo no le importo. Porque si le importara, tantito que le importara, Dios hiciera un cambio en las cosas que estoy padeciendo. Pero como no le importo, es por eso que viene la duda. Y no viene la fe, sino la falta de fe por nuestras pruebas que estamos pasando. Porque es muy difícil. Yo puedo saber y sentir de que aquí, en este recinto, en esta casa de oración, habemos muchas personas que estamos pasando por muchísimas dificultades, que sentimos eso, que sentimos que Dios no le interesamos, que sentimos que aun cuando oramos Dios no nos oye. Es duro cuando estamos viviendo en este tiempo donde nuestras cabezas saben que Dios puede hacer cualquier cosa, pero no las hace para nosotros. Eso es muy duro. Es lo más duro que puede pasar un ser humano, porque no nos cabe la menor duda de que Dios puede hacer todo, y para Él no hay nada imposible. Pero lo duro es: ¿y por qué no lo está haciendo para mí? Qué duro es eso, ¿verdad? O sea, quizás algunos de ustedes no están pasando por alguna situación así, pero muchos de nosotros pasamos por situaciones muy difíciles, de verdad, que caemos en la conclusión de que dice: sí, Dios es todopoderoso, y es por eso que creo que Dios no le intereso yo, porque si Él es todopoderoso, no me cabe duda, pero entonces ¿por qué no resuelve mis problemas? Y se lo he pedido, muchas veces, con lágrimas en mis ojos, con súplica. Me he postrado, como dice la palabra, me he hincado, le he llorado 1000 veces, pero no recibo respuesta. Y no me cabe la duda de que Él es poderoso, pero en mí concluyo de que yo no le intereso. Fíjese a la conclusión que llegamos muchos seres humanos, porque sabemos que Dios, no hay nada imposible para Él. El hecho de que no podamos verlo o sentirlo no significa que Dios no está obrando, hermano. Él obra, y yo quiero que comiences a entender y abras tu mente. ¿Cómo es que trabaja Dios? Tu mente es una mente finita y su mente es infinita. Sus pensamientos son perfectos y nuestros pensamientos todos imperfectos. Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué es? Vamos viendo ese problema, analizando ese problema que muchos de nosotros le hemos traído a Dios aquí ante el trono de su gracia para recibir el oportuno socorro. Vamos viendo ese problema, analicémoslo, hermanos, y no lo dejemos así como, no lo sueltes, tómalo enfrente de ti y vamos a analizarlo de acuerdo a tu palabra. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ese problema que tú tienes, ¿se ve
sí se ve. Ahí está el cambio. Tú estás mirando las cosas que se ven y eso es temporal. Y Dios te está pidiendo de que busques y veas las cosas que no se ven, porque esas son permanentes. Y las cosas que te están preocupando, las cosas que te están dando en la cabeza, que no te dejan dormir, que te quitan y te roban la paz, son puras cosas que se ven. No hay una cosa que no se ve. Porque dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Entonces tenemos que analizar, pero ¿cómo es que Dios piensa eso? Ese es el propósito de esta predicación, enseñanza. ¿Cómo es que vamos a hacer para poder adoptar? Es que es muy fácil decir, piensa como Dios. Sí, qué fácil, de aquí para allá, qué fácil, ¿no? Pero cuando tú estás en mis zapatos, qué difícil es. Y Dios sabe eso. Dios sabe muy bien de que nosotros somos polvo, de que somos imperfectos, de que nos cuesta mucho reestructurar nuestra manera de pensar, porque nosotros hemos sido moldeados con una familia que pertenece a este mundo. Desde chiquitos nos enseñaron a pensar de una manera muy diferente a la que piensa Dios. Entonces viene Dios a querer reestructurar nuestra manera de pensar. Es casi imposible de verdad cambiar ese molde al molde que quiere hacer Dios en una nueva criatura. ¿Qué debemos hacer? Debemos pensar, hermano, de que Dios no va a usar nada, absolutamente nada de lo que tú tienes, de lo que tú eres. Él quiere romper ese molde que el mundo hizo en ti. Un molde que a través de tu familia, desde que eras una niña, un niño, te fueron moldeando con muchas cosas alrededor de tu vida y desarrollo y crecimiento. Hoy que ya estás adulto y que ahora comienzas a ver muchas situaciones, bueno, eso pertenece porque fuiste hecho con un molde, y ese molde le pertenece al mundo. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Romper ese molde, romperlo y dejar solamente tierra, porque Él la quiere humectar con su palabra, porque es el río de Dios, su palabra, y la quiere humectar y la quiere amasar y hacer un vaso de honra. Eso quiere hacer Dios. Y eso es lo que nos cuesta trabajo. Esa transacción de entender de que Dios quiere romper nuestro molde para hacer un nuevo molde, para que el pensamiento de Dios pueda habitar en nuestra mente, en nuestros hechos, en nuestro diario vivir. Ahí es lo difícil. Ahí lo difícil. Bueno, en esta predicación, enseñanza, vamos a ir viendo algunas revelaciones que a través de la palabra Dios nos va a dar, ¿ok? Para que lo podamos comprender y para el que lo podamos llevar a cabo. Y yo les digo, desde ya me pongo a sus órdenes para si en alguna parte de esta palabra no queda muy bien claro, me pongo a sus órdenes para poder sentarnos y discernirlo, ¿ok? Y si aún lo quieres, yo me preparé en mi WhatsApp, puse un PDF de esta predicación. Aquel que la quiera, pues nomás me la pide y yo se lo envío rápidamente en este mismo instante, porque me preparé de antemano, ¿ok? Esta predicación ya la puse en PDF y la puse en mi WhatsApp, lista para enviarla a quien la solicite, ¿ok? Y para que escudriñes en tu casa, porque es algo muy importante. ¿Quién no tiene problemas? Yo creo que todos tenemos problemas, pero ¿cómo resolverlos? ¿Cómo hacer de que Dios se involucre en mi problema? ¿Cómo le vamos a hacer? De eso se trata. Por eso, si quieres esta predicación escrita, yo te la envío, ¿ok? Bueno, vamos a Lamentaciones 3, 21 al 23. Lamentaciones. Aquí vamos a ver lo que puede parecer la falta de intervención de Dios. No significa una falta de afecto por parte de nuestro Padre Celestial. En Lamentaciones 3, 21 al 23 dice la palabra de Dios: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Nuevas cada mañana, a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que le echamos la culpa, a pesar de muchas cosas, Dios nunca va a dejar de darte las nuevas misericordias, porque Dios es bueno. Dios es bueno, y aun cuando tú o yo seamos infieles, Él seguirá siendo fiel. Siempre, siempre tendremos, porque es una promesa y porque está escrito en su palabra. Nuestro Padre Celestial nos ama demasiado como para responder nuestras oraciones en otro momento. Él responde las oraciones. Yo te digo desde ya, Dios sí oye tus oraciones. Dios sí oye tus oraciones. Él sí las oye. Lo que pasa es de que tu mente no está coordinada con la mente de Dios. Y las respuestas que Él te está dando no las estás entendiendo, no las estás comprendiendo. Porque como leímos en Isaías 55:11, ¿se acuerdan? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces Él sí responde. Lo que pasa es de que tus pensamientos no son los pensamientos de Él. Y lo que tú quieres que te responda no es lo que Dios te está respondiendo, porque Él te está respondiendo con las cosas que no se ven, y tú estás esperando de las cosas que sí se ven. Y Dios no va a contestar así. Dios no va a responder así. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Su propósito. Dios tiene un propósito. Cada uno de los que estamos aquí, hay un propósito de Dios en cada uno de nosotros. No estamos aquí por casualidad. De verdad, por casualidad no hemos llegado aquí. Imagínense la familia de Gaby que llegó, ¿no? Su hija, su yerno, sus nietos. No están aquí por casualidad. Dios es un Dios de propósito. Él no obra en casualidades, es un Dios de propósito. Una palabra que Dios, estamos compartiendo esta palabra, de verdad no es casualidad que ellos estén aquí, y no es casualidad que ustedes estén aquí, porque es una palabra, miren, al grado de que hemos suspendido la clase de los niños, porque es tan importante esta palabra que la servidora no quería yo que se la perdiera. Es tan importante esta palabra, de verdad, una de las palabras de revelación muy importantes en la vida de un cristiano, porque vamos a entender por qué suceden muchas cosas, ¿ok? Nuestros pensamientos son humanos, hermano, y los pensamientos de Jehová son divinos. ¿Ven la diferencia? Tus pensamientos, mi pensamiento, solamente son humanos, por lo tanto imperfectos. Pero los pensamientos de Dios son poderosos y divinos. Divinos. Y eso es una gran marca y una gran diferencia para nosotros los hijos de Dios. Dice en Marcos 3:35, dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Fíjense muy bien, resulta que el contexto de esto estaba su mamá, María, sus hermanos, sus hermanas, estaban tocando porque Jesús estaba dando una reunión ahí, una palabra, y le dicen: Señor Jesús, tu mamá y tus hermanos y hermanas están allá afuera. Y él voltea y dice: mi mamá, mis hermanos y mis hermanas son, como dice la palabra, dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar entendiendo esto. ¿De verdad estás diciendo que Dios no te oye, pero tú estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Tú estás haciendo la voluntad de Dios? Entonces, si estamos haciendo la voluntad de Dios, ahorita vamos a ir a más específico qué es hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Para poderlo comprender. Quizás ahorita puede decir, pues yo creo que sí. Bueno, vamos a ver. Ahorita la palabra de Dios en revelación nos va a mostrar si sí estamos haciendo la voluntad de Dios o no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y al final de la predicación voy a hacer un llamado, ¿ok? Muy importante para ti y para cada uno de nosotros. La clave de esto es que nuestros pensamientos sean cambiados, hermano. Esa es la clave.
tus pensamientos, mis pensamientos tienen que ser cambiados a los pensamientos de Dios, a los pensamientos divinos. Tenemos que dejar los pensamientos humanos para adquirir los pensamientos divinos de Dios. ¿Es un proceso difícil? Sí, es difícil. Es muy difícil, muy difícil. Y Dios lo entiende. Por eso, ¿se acuerdan la predicación del domingo pasado? Le dice, es que no tenemos un sumo sacerdote que no entienda nuestras debilidades, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa palabra del domingo pasado? Nuestros pensamientos son siempre humanos y los de Él son divinos. Dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Tenemos que comprobar que lo que yo estoy haciendo, a ver, vamos a citar ese problema que tienes, ¿ok? Como cada uno de nosotros tiene un problema distinto, entonces citemos ese problema que cada uno tiene. Ese problema, de verdad, de acuerdo a Romanos 12:2, dice, no te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo estoy viendo mi problema de acuerdo a mi perspectiva y mi entendimiento, pero Dios me está invitando a que ese problema que yo traigo ahorita y lo pongo delante de mí, no lo ponga con mi entendimiento, sino a través del entendimiento, como lo ve Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, este problema que yo tengo en mi vida, en el presente, ¿es totalmente agradable a Dios y perfecto? Y si fuera así, agradable y perfecto, entonces ¿por qué estoy sufriendo? Si es agradable y perfecto, porque no lo es. Porque es un pensamiento de hombre, es un pensamiento de un ser humano, eso no es un pensamiento divino. Es por eso de que podemos ponerle quizás un nombre, ¿no? El nombre, por decir algo, Juan o María, ¿no? Así es el nombre, Juan o María. Entonces, si ese Juan o esa María de verdad te está haciendo tanto daño, de verdad ese no es el pensamiento de Dios, porque Dios no te va a dar cosas que te dañen. Dios no te lo va a dar. Pero entonces, ¿por qué estás aferrado a esa persona? Porque crees que vino de Dios y no vino de Dios. Entonces tú pides que, de acuerdo a tu enfoque, de acuerdo a tu perspectiva, de que Dios responda una solución a tu problema. Él no lo está viendo así. Él no lo está viendo así, porque Él no te puso en ese lugar. Tú te pusiste solito o solita en ese lugar. Estás sufriendo o te están haciendo sufrir porque Dios no te puso. Tú te pusiste ahí. Pero Dios te quiere dar una solución. Solamente de cambiar tu pensamiento a un pensamiento de Dios. En Santiago 1:21 dice la palabra: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay una palabra que debe de ser implantada. Ok, eso que me está haciendo sufrir, yo tengo que, como dice en Santiago 1:21, dice, desechando toda inmundicia. ¿Por qué es inmundo? Porque me está haciendo sufrir. ¿Y cómo lo puedo desechar? Dándole derecho legal a Dios para que Él me ayude a desechar esa inmundicia en mi vida, en tu vida. ¿Por qué crees que sufres? ¿Por qué crees que te sientes tan angustiada, angustiado, desesperado, impotente, que no puedes resolver? ¿Por qué crees? Porque eso dice la palabra en Santiago 1:21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Hay inmundicia y abundancia de malicia, es por esa razón de que tú estás sufriendo. Pero tenemos que implantar sobre eso, implantar la palabra de Dios. Implantarla, porque la palabra va a hacer que nosotros demos frutos. Implantar es cuando nosotros le ponemos una rama sobre un árbol, sobre un arbusto o algo, y da una nueva flor, fruto, ¿verdad? Le implantamos a un naranjo o un limón, le implantamos a un limón una toronja, en fin, ¿verdad? Implantamos. ¿Pero qué va a implantar? Sobre eso que está
desechando de inmundicia y abundancia de malicia, sobre eso yo debo de implantar esta palabra de libertad. La palabra va a hacerme libre, no va a ser el que yo te convenza. La palabra de Dios es la que te va a hacer libre, pero tenemos que implantarla en tu corazón. Y es como un injerto, ¿verdad? Ese injerto se tiene que implantar en tu corazón para que tú comiences a ver una perspectiva diferente. Años, ¿cuántos años? Esto no es de ahorita, hermanos. Este problema no me va a decir de que la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, no. Este problema no es de ahorita. Este problema viene muchos años. Y quizás muchos de ustedes lo traen desde que tienen uso de conciencia, traen arrastrando esos problemas. Entonces es necesario que entendamos de que la palabra debe de ser implantada, injertada en nuestro corazón, para que veamos un entendimiento diferente, como Dios quiere que lo veamos. Ese problema tendrá la solución cuando lo veamos desde la perspectiva de Dios. ¿Ok? Dice, la realidad es que es muy difícil hacer nuestros los pensamientos. Esa es una realidad. Es difícil, es muy difícil. Yo quisiera que pudiéramos meternos esta palabra así de fácil, pero no es fácil. No es fácil porque estos pensamientos son divinos y están chocando con la mundanidad de mis pensamientos. Y yo los quiero mezclar y lo que resulta es una crisis espiritual. ¿Cuál es la crisis espiritual? La crisis espiritual es que comienzo yo a pensar de que Dios no me oye, de que Dios no me escucha, de que Dios no le importa, de que, en fin, ¿verdad? Entonces hay una crisis espiritual, y la crisis espiritual es debido a que nosotros queremos mezclar lo divino con lo mundano, con lo humano. Eso queremos mezclarlo, y queremos y solamente dar por resultado una crisis espiritual. Y la crisis espiritual no es otra más que renegar de Dios. Eso es así, eso es una crisis grave, porque solamente podemos decir de que Dios no nos oye, de que Dios no nos escucha, y en final, a lo mejor, ¿y quién hizo a Dios? ¿No? Y esas cosas, hermano, nosotros tenemos que resolverlas juntamente con Dios, juntamente con el Espíritu Santo, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, y la arma más poderosa que ellos tienen es su palabra escrita. Esta es la palabra de libertad. Esta es la palabra que nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero acuérdense, cuando hablamos de victoria en victoria, hablamos de guerras. Porque no es nomás victoria. ¿Y cómo te fue, hermana? No, puras victorias. ¿Y cómo te fue en la guerra? Porque si estás hablando de victorias, tuviste que pasar por una guerra, alguna situación, ¿verdad? No puede haber victorias si no hay guerras. Es ilógico. No es congruente de que ahorita estás hablando, no, ahora sí, puras victorias. Pero ¿cómo te fue en la guerra? ¿Cómo te fue en el desierto? Si no hay desierto, no hay tierra prometida. Tenemos que pasar por situaciones y desiertos. Tenemos que tener guerras en las cuales vamos viendo ganarlas, ¿ok? Pero las ganaremos de la mano de Dios. Solos no vamos a poder, no vamos a poder. La realidad es de que es verdaderamente, y Dios sabe de que es difícil de que nosotros podamos implantar o injertar esta palabra. Es difícil, es fácil para mí como predicador decirlo, pues déjame implantarte e injertarte la palabra de Dios. Sí, es fácil, pastor, para ti, pero para mí que estoy pasando esto, parece que el mundo está, yo no estoy sobre el mundo está arriba de mí, porque esa es una realidad. Cuando se te cierran todos los caminos, se te cierran todas las esperanzas, donde ves que nada te alcanza, nada ves que resulta bueno, y que cada vez se está estrechando más y la presión es más y más grande, es cuando las situaciones comienzan a agravarse. Dice en Hebreos 4:15 y versículo 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando de Jesucristo. Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Cuando vemos esta palabra y fuera de revelación, pues vemos solamente palabra, pero cuando Dios nos da la revelación podemos ver de que el trono significa poder y autoridad. Y eso es lo que nosotros necesitamos: poder y autoridad sobre nuestros pensamientos, poder y autoridad sobre nuestras intenciones, sobre nuestros razonamientos. Eso es lo que necesitamos. Por eso nos dice: confiadamente ante el trono de la gracia. Y la gracia no es otra cosa más que 100% empatía de un Dios todopoderoso, misericordioso, clemente, piadoso, por ti y por mí. Eso es gracia. Y abundante gracia recibimos ante el trono de la gracia. Por eso es la invitación de que nos acerquemos confiadamente ante su gracia, ante su trono de autoridad y poder. ¿Y para qué? Para alcanzar la misericordia y hallar gracia para ese oportuno socorro que tú y yo necesitamos en esas situaciones tan difíciles que estamos pasando. Es difícil. Tan difíciles que muchos de ustedes ni siquiera a sus familiares más cercanos le pueden decir nada. ¿Saben por qué no se lo dicen? Porque está tan abrumado el problema de que es tan fuerte que mejor te lo callas. Y estás como una olla de presión, acumulando presión y presión y presión. Y llega el momento donde ya no aguantas, ya no resistes. Porque de verdad, miren, muchas personas te pueden decir: es que tómate unas vacaciones, que las vacaciones no me van a resolver mi problema. El problema me lo voy a llevar a las vacaciones y voy a volver con mi problema. El único que puede resolver esto verdaderamente es el trono de la gracia de Dios. Porque trono significa poder y autoridad. Y eso es lo que yo necesito: un poder sobre mis pensamientos que no me dejan estar en paz, que ya me han robado la paz, que ya me han robado la tranquilidad, que no veo ninguna esperanza. Y me hablan de esperanza, pero yo no veo. Ese túnel donde yo camino es tan oscuro que no veo ninguna luz de esperanza. Esa es una realidad de muchos de nosotros. Y vivimos día con día caminando y decimos: yo voy caminando en la mano de Dios. Pero la realidad muchas veces nomás lo decimos para convencernos a nosotros mismos, pero la realidad es que vamos solitos, solitas. Así nos sentimos. Muchos de ustedes, muchos de nosotros nos sentimos así, solitos. Porque qué bonitas palabras, ¿verdad? Pero la realidad, y proclamamos y decimos: amén. Amén, pastor, yo quiero creer eso. Pero la realidad es que en el problema yo estoy solita, solito. Así me siento. Esa es la verdad. Esa es la situación que muchos de nosotros hoy venimos a entregarle a Dios y que nos diga Él: ¿cómo? Entonces, ¿cómo le hago para tomarme de tu mano? Como dice en Isaías 41, 10 y 13. Porque Él dice: no te preocupes, yo te ayudo. Pues ayúdame, por favor, te necesito. Porque hoy más que nunca es cuando yo he venido a derramar mi alma ante ti. Porque yo he oído de que tú tienes solución sobrenatural en mis problemas. Aun cuando son naturales, tú tienes una solución sobrenatural. Y eso es lo que yo he venido a entregarte, ese problema, aquí ante el trono de tu gracia. Por favor, óyeme, Padre. Oye este clamor, esta oración, y soluciona mi situación. Dame paz, porque yo he orado y te he pedido que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Sí, pero la realidad es que no tengo paz. Esa es la realidad, no tengo paz. Y solamente tú sabes, has oído mis oraciones y has visto de que no tengo paz. Que la angustia, la desesperación, la impotencia de no sentir tu presencia me hace tan débil, tan impotente, de no saber qué hacer muchas veces. Porque no sé a dónde dirigirme, no sé qué hacer, no sé qué hablar, no sé a quién acudir, no sé, me siento en medio de un desierto. ¿No te sientes así muchas veces? Pues eso es lo que Dios quiere. Que confiadamente lleguemos ante el trono de la gracia para alcanzar esa empatía, ese oportuno socorro de parte de Él. Él sí sabe, pero nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que ir ante el trono de justicia con reverencia, hermanos.
y con un santo temor. ¿Ok? Un santo temor. Es por esa razón que Dios nos pide de que vayamos a esa habitación. Dile a tus familiares que están ahí abajo o un lado u otro, ¿saben qué? Yo voy a ir a orar. No me perturben, por favor. Voy a cerrar mi puerta, pero para que ustedes no me estén tocando, déjenme. Quiero ir ante el trono de la gracia de Dios. Porque Él dice que allí, en lo secreto, Él se va a manifestar a mi vida. Yo necesito que Él se manifieste. Pero avisa, apaga tu celular, que no haya ningún distractor, y vas a ver que Dios allí te va a responder. Dios te va a responder, porque Él no es mentiroso. Él dice que en lo secreto lo busquemos. Y allí póstrate. No te sientes, póstrate. Y si no te puedes hincar, tírate en tu cama, aunque sea de panza, así, póstrate ante Dios, para que Él oiga tu clamor y oiga lo que tú le vas a decir. Y que ahí en lo secreto Él te va a contestar en la vida real. En la vida real Él te va a contestar. Si tú se lo pediste en lo secreto, Él, en la vida real, natural de nosotros, Él te va a responder. Pero tienes que hacerlo así, en la instrucción que Dios nos ha dado en su palabra. Existe una forma para que los pensamientos de Jehová que están en las Sagradas Escrituras hagan un efecto de transformación en nuestra vida. Es estudiarlas. Detengámonos un poquito. Comencemos con las revelaciones, ¿ok? Tú podrás leer incluso toda la Biblia, pero no es lo mismo leer que estudiar. Estudiar es agarrar una libreta y vamos. Cada versículo no lo leas en lineal, léelo en cada frase así vertical. Vamos poniéndolo una lista vertical. Por lo tanto, no te pido que leas 2, 3 versículos, sino un versículo. Y ponlo lineal así para abajo. Vertical, no lineal, vertical. Entonces, en cada frase, pregúntate, ¿qué Dios está hablando a tu vida, a mi vida? Eso pregúntate, porque ahí te va a contestar mucho Dios. No la abras, la Biblia, jamás hagas esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca hagas eso, jamás hagas eso, porque Dios no es un Dios de adivinación, Dios es un Dios de propósito. Ora al Espíritu Santo y seguramente el Espíritu Santo va a poner una palabra que la vas a buscar en la Sagrada Escritura y vas a ver lo que Dios quiere hablar. Pero jamás vayas a adivinar con la palabra. Eso es abominación para Dios, ¿ok? Eso de que hagamos así la Biblia en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a ver que Dios me va a hablar, eso es abominación. Porque Dios no tiene nada que ver con la adivinación. Y eso es adivinación, ¿ok? Dice la palabra en Juan 17:3. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y eso es lo que tenemos que hacer, conocer a Dios. Y entonces, no leer, sino estudiar la palabra. Estudiar la palabra es poner una libreta y vamos escribiendo las frases en vertical y vamos a ver que Dios me está hablando a través de esos versículos. Yo les sugiero de que no empiecen en ningún otro libro más que en el libro de Juan. Ahí empiecen. Y no se vayan de ninguna parte saltando capítulos. No lean así. Lean en el capítulo número 1 de Juan y lean versículo a versículo. Que nunca exceda más de 5 versículos, nunca. Porque mucha información no vas a poderla captar. Es mejor que nomás agarres de 1 en 1, o de 2 o de 3, pero no más de 5. No más de 5. Esa es la forma de estudiar la palabra, ¿ok? Estudiarla. Entonces, dice la palabra, aquí se cumple, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cuando lo conocemos a Él de esta manera, entonces estamos estudiando, analizando las Sagradas Escrituras, a ver qué dice Jehová Dios a su manera de pensar y de actuar. Vamos a comenzar a entender por qué Él piensa así, por qué Él actúa así, por qué Él está de acuerdo con algunas cosas y está de desacuerdo con algunas otras más. Hasta entonces vamos a entender. Si no estudiamos de esta manera la palabra de Dios y solamente la leemos, no vamos a llegar a ninguna parte. Hay que estudiarlas.
Porque la palabra dice en Juan, dice, me parece que en esto está el conocimiento de ustedes, que escudriñemos, porque ahí está la vida de Jesús, ¿verdad? ¿Y dónde está? En el libro de Juan, allí está, en el libro de Juan, ahí donde vas a descubrir y vas a entender y vas a tener una relación con Jesucristo en persona. Dijeron los samaritanos, ya no creemos por lo que tú nos has platicado, le decían a la samaritana, ahora creemos porque hemos convivido con Él. Y la manera de convivir con Él es a través de estudiar su palabra. El libro de Juan, no estudien otro libro, no se vayan a ningún otro, libro de Juan solamente, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Cuando tú termines totalmente el libro de Juan, vas a ver que tu mente va a cambiar. Esa es la manera, esa es la forma de que vamos buscando cómo es que nosotros podemos cambiar mi pensamiento humano al pensamiento divino de Dios, estudiando la palabra, ¿ok? Estudiando la palabra. Dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que le envié. Miren, pensemos en los moldes, en el molde humano, donde hay muchas religiones, ¿ok? En el molde humano donde hay muchas religiones. En ese molde humano, cuando la palabra de Dios llega, ¿saben por qué no hace el efecto? ¿Saben por qué? Porque el molde está encallecido. ¿Por qué el molde está encallecido? Porque el molde es nuestro corazón y está encallecido. Y en el callo rebota la palabra. No penetra, rebota la palabra. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso es que nuestra conciencia está encallecida. Y nuestro molde necesitamos entregarlo a Dios para que Él reestructure, cambie nuestra manera de pensar y que haga un molde nuevo, donde podamos ser un recipiente de su palabra, para que haga el efecto. Lo que dice aquí en Isaías 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Y el prosperada habla de un poco a poco, prosperada. Vamos prosperando en entendimiento, vamos prosperando en conocimiento, vamos prosperando en cambios, vamos prosperando en esa transformación que Dios quiere. Vamos a ir prosperando poco a poco. No es un cambio radical, no, es un cambio, vamos a ir prosperando y vamos a ir viendo la transformación que va a ir haciendo la palabra de Dios en cada uno de nuestras vidas. Es así como trabaja. No esperes que radicalmente venga y como varita mágica. No, Dios no obra en magia. Dios obra en propósitos. Pero el propósito de Dios es muy claro aquí cuando dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Ya salió, aquí está escrita. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Estudiando la palabra, de acuerdo a la instrucción, nunca jamás adivinando a ver qué Dios me dice. Eso es espiritismo, usando la palabra de Dios. Y ahora nosotros dice, hará lo que yo quiero y será prosperada. Para que sea prosperada y que haga lo que Dios quiere, nosotros tenemos que estudiar la palabra, estudiarla de una manera como se estudia las tablas, de la manera como se estudia antes de un examen, de la manera como se estudia un manual para armar alguna cosa, de la manera como se estudia un manual, cómo prender una computadora, cómo llevarnos a una plataforma. Esa es la manera que debemos estudiar la palabra de Dios. Estudiar es diferente a leer. Es por eso que hasta ahorita la palabra de Dios no ha hecho el efecto en nosotros, porque solamente la hemos leído. Y leerla no hace el efecto. Hay que estudiarla, escudriñarla. ¿Ok? Sigamos adelante. Cuando conocemos la verdad absoluta, esta es la verdad absoluta. Uno de ustedes, otro de ustedes, yo mismo tengo una verdad. Y es mi verdad, no es mentira, es mi verdad. Pero es tan relativa a tu verdad. Y cada uno tiene una verdad. Es por eso los conflictos y la diferencia entre seres humanos. Porque cada quien está defendiendo su verdad. Pero es una verdad tan relativa de uno del otro. Y es por eso que chocamos. Pero si todos cambiáramos nuestros pensamientos a los pensamientos divinos de Dios, nos chocaríamos.
porque estaríamos en armonía, estaríamos en un mismo sentir, estaríamos en un mismo pensamiento. Y Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. ¿Ven? Ese es lo que nos estamos nosotros equivocando, porque cada quien defiende literalmente su verdad. ¿Y cómo no defenderla? Pues es tu verdad. Yo no digo que tú eres una mentirosa o un mentiroso, pero resulta de que tu verdad es tan relativa a la persona con el que tienes conflictos, porque también esa persona tiene su verdad que es tan relativa a la tuya. Pero la verdad absoluta de la palabra de Dios es la que quiere Dios implantar en nosotros para que podamos tener armonía entre nosotros y con todas las personas con quien nos relacionamos. Dice en Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Y es necesario hacer ¿qué? La voluntad de Dios, no lo que yo quiero. A ver, Dios quiere, esa persona que te tiene de cabeza, de verdad, Dios quiere que tú siempre te tengas esa persona de cabeza. Y si Dios quiere, entonces yo te invito a que me digas dónde dice en la palabra de Dios de que esa persona que te hace tanto mal, tan tóxica en tu vida, Dios quiere eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Dios quiere y solamente tiene pensamientos de paz y no de mal para cada uno de nosotros. Dice en Filipenses capítulo 4 versículos 7 al 9, dice la palabra, y la paz, fíjense muy bien, eso no lo sabemos, pero bien rapidito, pero el versículo 8 es el que a mí me llama la atención, y es allí cuando oímos que todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿a cuál voluntad de Dios? Pues aquí lo dice en Filipenses 4, 7 al 9, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El versículo 8, el que me llama mucho la atención. Entonces, yo voy a poner un ejemplo aquí para poderlo descifrar muy bien, ¿ok? Y le vamos a poner nombre, ¿qué te parece? ¿Le parece? No es un nombre real que quizás tú quieres que yo le ponga. Quizás tú tienes un nombre de un ser humano que es varón, o a lo mejor tienes un nombre de un ser humano que es mujer, pero yo voy a poner un nombre ficticio para poderlo correlacionar con ese nombre que tú estás pensando, ¿de acuerdo? De esa manera, pero lo vamos a correlacionar con lo santo y pensamiento divino de Dios, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en una vida real. Esto es escritura. Dice el 8, por lo demás, hermanos, ya tuvimos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Muy bien, tenemos paz, aunque sea nomás de palabras, de labios para afuera, pero decimos que tenemos paz y decimos, amén, hermano, amén, tenemos paz, la paz, el príncipe de paz, en mi corazón me ha dado paz. Sí, de labios para afuera, pero la verdad es que no tienes paz. Esa es la realidad. La verdad es que cuando llegas a tu casa no hay paz, cuando sales de tu casa no hay paz, en medio de muchas cosas no tienes paz. Entonces, ¿de qué paz hablas? ¿De qué paz estás hablando? Cuando en la realidad de tu vida y de tu matrimonio hay puros pleitos, puros rezongadera, puras quejas, y eso es paz. ¿Eso le llamas paz? No hay paz, hermano. Eso nada más es una frase que te aprendiste, que te parece muy bonita, pero la realidad es otra. Entonces dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algún digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios quiere que esté con ustedes, está bien. Ahora pongámoslo en el ejemplo que yo le estoy diciendo. Tú le pones tu nombre, ¿ok? A esa persona que tú estás pensando, de ese hombre, o de esa mujer, ponle ese nombre, ¿ok? Yo le voy a poner un nombre diferente solamente para poner un ejemplo, pero me voy a guiar en la palabra de Dios, y yo quiero que tú te guíes para que veas esa transformación que Dios quiere hacer en tu mente, en tu pensamiento, eso que te tiene de cabeza y sufriendo. Algunas relaciones en nuestras vidas, por lo tanto, debe de tener nombre, y seguro que tú tienes un nombre de hombre o un nombre de mujer. Entonces yo le voy a poner Juan y Margarita.
pero tú le puedes poner el nombre de ese varón que estás pensando que te hace sufrir. O le puedes poner el nombre de esa mujer que de verdad te traen conflictos en todo el tiempo. Entonces vamos a la palabra de Dios. Yo dije voy a poner Juan y Margarita, y tú le pones el nombre de esa persona, ¿ok? ¿De acuerdo? Y vamos a verlo en la realidad, en la vida real. En la vida real, ¿ok? Vamos a ver si Juan y Margarita, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Juan y Margarita, ¿es verdadera en mi vida? Piénsalo, piénsalo. ¿Esa persona es verdadera en tu vida? Y luego dice, todo lo honesto. Juan y Margarita, ¿es honesto en mi vida? Solo para Dios contéstale, ¿ok? Dios quiere que comiences a pensar de que esa persona que te hace sufrir, de verdad, ¿es honesto? ¿Es honesta en tu vida? Entonces dice, todo lo justo. ¿De verdad ese Juan y Margarita es justa contigo? Y luego dice, todo lo amable. ¿Verdaderamente ese Juan y Margarita es amable contigo? Y todo lo que es de buen nombre, es ese nombre que yo estoy pensando, de verdad es tan buen nombre que yo de verdad digo, no, de verdad, ese hombre es verdaderamente mi respeto, esa mujer, mis respetos. ¿Es de buen nombre? La pregunta está en el aire. ¿Es de buen nombre? Y luego dice punto y coma, dice, si hay alguna virtud. Entonces, de verdad, lo que tú estás pasando, en esas situaciones que tú estás pasando, de angustia, de dolor, de desesperación, de impotencia, de mucha impotencia y desesperación y sufrimiento, de verdad, si hay alguna virtud en eso, ¿qué virtud puede haber? Si me la paso nomás me acuerdo, se me revuelve el estómago y me hace llorar de impotencia y desesperación, y le comienzo a decir a Dios, ¿pero por qué a mí? Y luego dice, si algo digno de alabanza, eso que te hace sufrir y que te hace de verdad, ¿es digno de alabarlo? ¿Es digno de que tú lo alabes? Es decir, gracias por ofenderme, gracias por maltratarme, gracias por estar siempre contradiciéndome, gracias por no atenderme, gracias por ser nada para ti. ¿Es digno de alabanza? Y la pregunta sigue en el aire. Y luego dice, en esto pensar. ¿Ven? Entonces, ¿por qué estás tú en angustia? Porque la verdad, ahora pongamos a Dios, en lo que quiere Dios, ¿ok? Dios es verdadero, amén, Dios es verdadero. Dios es lo honesto, amén, Dios es honesto. Dios es justo, Dios es justo. Dios es puro, Dios es puro. Dios es amable, Dios es amable. Dios es lo que es de buen nombre, sí, Él es de buen nombre. ¿Hay virtud alguna? Todo lo que Él hace es virtud. Algo digno de alabanza, todo lo que Él hace y dice es digno de alabanza. Digno es de toda honra y de toda gloria y de toda alabanza. Y dice Dios, pues entonces en esto piensa. Y por esa razón tú tienes que cambiar tus pensamientos a los pensamientos divinos de Dios. Porque todo eso que tú estás pensando de una manera humana. Y Dios quiere que ahora pienses de una manera divina como Dios piensa. Para que tú verdaderamente, lo que dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo tu entendimiento, va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hasta entonces. Si no, no vas a tener paz. Porque primeramente nosotros tenemos que poner esto en primer lugar. Y Dios dice, en esto piensa. Entonces, si algo te está haciendo sufrir y algo te está provocando mucho dolor, es algo que Dios no te está mandando que te la pases pensando. Hay algo sobrenatural en la palabra de Dios, hermano. Algo sobrenatural. Porque sus pensamientos se mueven en lo sobrenatural. Y nuestros pensamientos en lo natural. Dicen Marcos 2, 21 y 22.
Y es por eso que suceden muchas cosas cuando nosotros queremos combinar lo divino con lo humano. Miren, queremos y lo hacemos. Y es cuando viene la crisis espiritual. ¿Saben por qué hay una crisis espiritual? Porque nosotros queremos y deseamos y lo hacemos. Porque combinamos lo divino con lo humano. Y dice Dios, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira a lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Es por eso lo que sucede con nosotros en una crisis espiritual. El vino se derrama. ¿Saben por qué se derrama? Porque nuestro odre de nuestro corazón sigue viejo. Todavía está viejo, aferrado. No, pues es que es el hombre de mi vida, es la mujer de mi vida. El odre viejo tiene que ser renovado. Porque el vino nuevo de Dios quiere entrar, pero se está rompiendo en una desesperación, se está rompiendo en una crisis espiritual, porque tú no has visto de que el odre que está en tu corazón está viejo y Dios lo quiere renovar. Porque Él quiere poner ese vino nuevo que es su paz, su presencia, pero hay una crisis espiritual porque no puede entrar en un molde viejo, en un odre viejo. Es por eso que si esto nuevo lo queremos coser en un vestido, una vestidura de cristianos que es vieja, se rompe y aún queda peor. ¿Saben por qué se rompe? Porque lo divino no puede coserse con lo humano. No se puede coser. Y ese es el problema. Remiendo de paño nuevo en el vestido viejo se rompe y aún queda peor el daño. Es lo que sucede. Y es por eso cuando viene ahora, Pastor Víctor, pero dígame, ¿qué hago? De verdad, el problema no es lo que yo te diga, ¿qué vas a hacer? El problema está en el vestido viejo. Es lo que Dios quiere renovar. Dios quiere renovar el odre a un odre nuevo, para que tú puedas tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando aprendemos a pensar de forma similar a nuestro Padre Celestial, entonces nosotros vamos a tener paz. Entonces, porque Dios lo dice, que Él solamente tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Además, pensamos en los cambios que debemos hacer en nuestra forma de pensar en nuestra vida. Mire, según yo piense, así voy a ser. Si yo pienso mediocremente, yo voy a ser un mediocre. Si yo pienso ser una persona de que no puedo hacer eso, no puedo hacer el otro, nunca voy a poder hacer nada. Según el pensamiento, eso es lo que es un ser humano. De verdad, lo que él piensa, eso es. Y Dios quiere transformar ese pensamiento. Dice en el Salmo 119, en el versículo 97. Salmo 119, versículo 97. ¿Se acuerdan que les dije que hay que estudiar la palabra? No leerla, estudiar la palabra. En el Salmo 119, versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Y lo tiene en una forma de signo de admiración, diciendo: oh, cuánto yo amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y esa es la manera de que nosotros vamos a ir cambiando mi pensamiento humano al pensamiento divino de Dios, meditando en lo que yo estoy estudiando de su palabra. Y tienes que tener un principio. Y si ya leíste 100, 200, 1000 veces la palabra de Dios, yo te invito de que pares ahí, porque todo eso, dime, ¿el problema se ha ido? No. Entonces vamos a estudiar la palabra de una manera diferente, donde la palabra haga un efecto transformador. Y la manera es así. Vamos al libro de Juan juntos. Vamos, estudiemos Juan, el libro de Juan. No nos saltemos a Lucas, a Marcos, a Santiago. No nos saltemos, solo concentrémonos. Vamos a tener un encuentro con Jesucristo a través de su palabra.
La hermana Conchita me debe muchas tareas porque le dejé que lea el libro de Juan y le mandé que ponga un cuaderno. Y tiene tarea, ¿no es cierto? Y no me lo ha mostrado porque no la ha hecho, pero ya la va a hacer, ¿verdad, hermana? 1 Timoteo 4. A mí me interesan tus tareas. Yo quiero ver también de que tú estás haciendo tus tareas. Yo quiero también ayudarte como siervo de Dios, como guía espiritual. Quiero que también tú hagas tus tareas, de que yo vea de que tú estás estudiando la palabra de Dios como Dios lo está manifestando. Y no la leas, estudia la palabra, estúdiala, ¿ok? Y te digo, vamos juntos, porque si tú me enseñas tu cuaderno, cómo va y las cosas que no comprendes, vamos juntos, caminemos juntos en este camino, ¿ok? Y yo estoy dispuesto a andarlo contigo. Dice 1 Timoteo 4, 15 y 16. 1 Timoteo 4, versículo 15 y versículo 16. Dice el consejo de Dios: ocúpate en estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que te estoy diciendo, de que estudiemos juntos el libro de Juan. Dice la palabra: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto ante todos. Mira, la persona que se la llevaba nomás de quejumbrosa, y ahora mira qué bien se ve, Dios la ha prosperado, mira cómo parece que ni problemas tiene. Sí, Dios está con él, no cabe duda que esa persona verdaderamente está caminando de la mano de Dios, porque aquel que camina de la mano de Dios, con Dios, es diferente. Somos diferentes, hermano. Somos diferentes, pero hay que hacerlo como dice la palabra: ocúpate de estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto ante todos. Versículo 16: ten cuidado de ti mismo. Fíjense la advertencia, ¿ok? Solo ten cuidado de ti mismo. Ay, no, pues yo ya he estudiado el libro de Juan muchas veces. Ten cuidado de ti mismo. Es que yo ya he leído la palabra muchas veces. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué dice que tengas cuidado de ti mismo y de la doctrina? Porque hay muchísimas doctrinas cristianas con esa vestidura cristiana, pero que no tienen la revelación de Dios, porque no hay cambios. ¿Desde cuándo somos cristianos? Desde, como mi esposa, de 1984, cuando encontró a Jesucristo. Pero la transformación no es por antigüedad. La transformación no sucede así. La transformación es real, una vida diferente, una vida distinta. Entonces dice el versículo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina tiene que ser la doctrina de Cristo, porque va a doctrinar mi mente a una mente de Cristo. Esa es la doctrina que debo de vigilar. Si me voy a una doctrina diferente, bueno, me voy a ir a una doctrina de carpintero. Ahí te van a enseñar pura carpintería. Es que me voy a ir a una iglesia que tiene una doctrina de mecánicos. Ahí te van a enseñar pura mecánica. Pero me voy a ir a una doctrina de pintores. Ahí te van a enseñar a pintar. Y tú necesitas, para esto que Dios está manifestando, una doctrina de Cristo, porque tu mente tiene que ser transformada a una mente de Cristo. Y es lo único. ¿Cuál es lo que dice la palabra al final de esto? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjese, además, te vas primero a salvar a ti mismo, y también por estudiar el libro de Juan vas a salvarte a ti y vas a los que te oyen. ¿De acuerdo? Estos deberes no permiten un tiempo libre. Miren, si tú pasas mucho tiempo en Facebook o en cualquier otra plataforma, Kawaii o lo que tú quieras, Instagram, cualquier plataforma, pasas mucho tiempo, eso de verdad deberías aprovecharlo mejor a estudiar la palabra de Dios, que te va a dar más provecho. Todo lo que tú acumules y hagas aquí en la tierra, nada te vas a llevar, pero lo que tú estudies es lo único que te vas a llevar. Así que esto es para vida eterna. Y lo demás, ¿se acuerdan que las cosas visibles son temporales? No sirven. Sirven solamente para tener una cierta comodidad. ¿Para qué te sirve un carro? Para transportarte. Pero eso no tiene nada que ver con lo espiritual. ¿Me explico?
Para nada tiene que ver con lo espiritual. Y lo espiritual es lo que te va a llevar de gloria en gloria y en victoria en victoria. Y va a poderte sacar de esos problemas que ahorita le has traído en la presencia del trono de la gracia de Dios. ¿Ok? Es lo único. Marcos 7, 21 al 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Ven? ¿De dónde sale pues? Entonces, ese es el recipiente que quiere Dios hacer nuevo. El odre viejo lo quiere. ¿A poco éramos nosotros todo esto de malos pensamientos, adúlteros, fornicarios, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, maldicencia, la soberbia, insensatos? ¿Éramos todo eso? Sí y más. Pero ¿sabe qué? Dios quiere cambiar eso. Y esa es la base de nuestra felicidad. Que Dios cambie. ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros tenemos mucho que ver en esto. Dándole a Dios todo derecho legal y haciendo. ¿Qué vas a hacer? Comienza a estudiar la palabra. Estúdiala. No la leas. Estudia la palabra. Agárrate un cuaderno especial. No le pongas ahí otras cosas más que lo que estás estudiando. Es un cuaderno exclusivo para estudiar la palabra. ¿De acuerdo? Es un cuaderno exclusivo. Se va a llenar rápido, de verdad, porque lo que tú vayas viendo, quiero que lo investigues. En el Google, en un diccionario o lo que sea, investiga la palabra, no la leas por leerla. Eso es estudiar. Estudiar es investigar. Estudiar es ir al fondo de las palabras. ¿En qué es lo que dimos? Como dijimos aquí hace rato, ¿no? De que Dios, odres. ¿Qué es odre? Vamos a ver qué significa odre. ¿Por qué Dios me está comparando como un vestido viejo que le va a poner un remiendo nuevo? ¿Por qué me compara con un odre donde va a poner su vino? ¿Por qué me compara con árboles de vida? ¿Por qué me compara como piedras vivas? ¿Por qué? Todo eso investiga. En el estudio es lo que se hace. Leer no se hace eso y no vamos a sacar provecho. Entonces, queremos cambiar nuestro pensamiento, hagámoslo de la manera que estamos siendo instruidos. Levíticos 12, y esto es la ley. Levíticos 12, 6 al 8. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para la expiación y la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él ofrecerá y está delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para que la que diere a luz un hijo o hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos para holocausto y otro para la expiación, sacándote para expiación de ella, y será limpia. ¿A qué voy con esto, hermano? Porque Dios escogió quiénes iban a ser los padres de Jesús cuando Él viniera aquí a esta tierra. Y escogió no a un rey, escogió a unas personas pobres. ¿Saben qué? Porque aquí la ley dice que cuando naciera un niño o una niña primogénito, tenían que llevar ante el templo un cordero. Pero dice Dios, entonces el cordero, quizás las personas que tienen dinero, en el versículo 8 dice, si no tiene suficiente para el cordero, entonces tomará 2 tórtolas y 2 palominos. ¿Ven? O sea, un cordero quizás no lo pueda comprar, pero Dios dijo, yo voy a escoger ese matrimonio para que nazca mi hijo en medio de ellos. Porque Dios es un Dios de propósito. ¿Por qué escogería Dios a un matrimonio en pobreza y no un matrimonio en riqueza? ¿Por qué? Porque necesitaba ser ese niño instruido, porque ese matrimonio amaba a Dios. A pesar de su pobreza, a pesar de sus limitaciones, a pesar de muchas cosas, ellos amaban a Dios. Amaban. José amaba a Dios. María amaba a Dios.
y no había nada que le estorbara. Fíjense lo que pasó en Lucas 2:23. Ahora, después de muchos años, cuando ya nace Jesús, ¿ok? Y su mamá tiene que cumplir con la ley. José y su mamá María tienen que cumplir con la ley. ¿Se acuerdan de Levítico, la ley? Que un cordero, 2 palominos. Bueno, aquí cumple la ley. Lucas 2:23 y 24. Como está escrito en la ley del Señor. Levíticos, ¿se acuerdan? Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Es lo que llevaron. No llevaron un cordero, llevaron, si no tuviera, ¿se acuerdan la ley? Ahora, ¿qué llevaron ellos? 2 tórtolas y 2 palominos. Y fueron como marcó la ley. ¿De acuerdo? En Lucas 2:7 dice, y dio a luz un hijo primogénito y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Era gente humilde, gente pobre. ¿Por qué lo puso en un pesebre y no en una cama de seda? Porque sus padres y José, que lo adoptó como hijo, de verdad eran pobres. Y Dios le plació que así fuera. A Dios le plació. Así que Dios los escogió y así te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. Y es por eso que no digas tú de que no tienen, de que otros tienen y que tú no tienes. No digas eso. Dios te escogió así como eres. Solamente el chiste es ver dónde Dios va a ponerte para que tú seas feliz donde tú estás. No añorando lo que no tienes, sino cumpliendo y siendo feliz lo que tienes. Porque si nos la pasamos añorando lo que no tenemos, vamos a ser infelices siempre, siempre. Y la felicidad no está en la abundancia de bienes, la felicidad está de vivir y aprender a vivir con lo que tenemos. De verdad, eso es la felicidad. Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? Y eso es lo que quiere hacer Dios. A través de estudiar, Juan va a ir como un martillo. ¿Se acuerdan que tenemos que romper un molde? ¿Y cómo lo va a romper? A través de la palabra, porque es como un martillo. Y ahí va a estar. Y yo voy a estar estudiando. Y como un martillo, como dice en Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego? Y dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. La piedra de tu corazón y de mi corazón necesita ser quebrantada, pero a través de la palabra de Dios. Esto es la realidad, esto es vivir la palabra. Dice en Ezequiel 11:19 y 20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea para ellos Dios. Ahí está la clave, ¿ven? Tenemos que romper el molde de nuestro corazón a través de la palabra, que es como un martillo. Porque Él va a romper ese corazón y va a poner uno nuevo, donde la palabra de Dios va a ser depositada allí. Entonces viviremos en armonía y viviremos de acuerdo a su palabra. Pero tenemos que ir en el orden que Dios lo dice. Y el orden es estudiando la palabra, porque como fue, ¿qué hace el fuego? Consume la inmundicia de nuestras malas obras. Consume, porque su palabra va a ir consumiendo. Pero su palabra también es como un martillo que va a ir quebrantando la dureza de nuestro corazón. ¿A poco es duro que tú digas, es que Dios no me oye? Es muy duro eso. ¿A poco no es duro que tú digas, a mí Dios me ha olvidado? ¿No es duro eso? Pues eso lo quiere romper Dios. Porque Dios no es nada de eso. Dios te ama y Dios sí te oye. Sí te oye. Lo que pasa es que tú no oyes a Dios. Y eso es lo que está sucediendo. En la realidad, eso es lo que está sucediendo. Y Dios quiere transformar nuestra vida para nuestro propio bien. En el Salmo 127, versículo 1, dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad,
En vano vela la guardia. Entonces, en vano ha sido nuestra vida, porque tenemos muchos años de cristiano, pero en vano ha sido, porque en verdad, Él no ha gobernado en mi casa. Y dijo Josué 24, 2 y versículo 15, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente en otro lado del río, esto es Teré, padre de Abraham y Nacor, servían a dioses extraños. Versículo 15, así, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa determinación quiere Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que tú tienes que determinar, decidir de una vez por todas. ¿Quieres que te vaya bien? Decide de que Dios gobierne en tu casa, en tus pensamientos. Yo haré eso, hermano. Tú harás lo mismo. Y el llamado que yo te digo, que les dije al principio, y lo quiero hacer ahora. Y quiero que ahí donde estás tú, si a ti te place, dice la palabra de Dios, por esta causa yo doblo mi rodilla. Porque con esa humildad yo quiero ir ante el Padre y decirle, yo mismo voy a doblar mi rodilla. Porque yo de verdad delante de Dios y delante de cada uno de ustedes, yo quiero que Dios transforme mi manera de pensar. Yo sí quiero dejar muchas cosas que me atormentan. Yo sí quiero de verdad que Dios cambie mi vida. Yo sí quiero que mi vida sea diferente. Yo sí quiero y anhelo que Dios reine en mi vida. Yo sí quiero creerle a Dios. Yo sí quiero, de verdad, con todo mi corazón, dejar todo atrás y que Él renueve mi odre, que Él tome control de todas las cosas. Yo sí quiero, como dice Josué, yo en mi casa, vamos a darle lugar a Dios, a Jehová Dios de los ejércitos. Y el que no pueda doblar su rodilla, su mente está ahí. Dios está ahí donde estás tú. Y Dios quiere de verdad hacer este cambio. Pero nosotros tenemos que anhelarlo. Tenemos que desearlo con todo mi corazón. No lo hagas solamente porque lo estoy diciendo. Si lo haces, hazlo porque tú lo anhelas. Y si te hincas, de verdad lo vas a hacer porque verdaderamente ya estás cansada. Ya estás cansado de todo esto. Padre, por esta causa yo doblo mi rodilla, como siervo tuyo, yo doblo mi rodilla ante ti, Padre. Y te pido con todo mi corazón que rompas este odre viejo y que hagas uno nuevo en mi corazón. Yo quiero y anhelo tener una vida diferente. Ya no quiero vivir una cristiandad light y todo pura falsedad. Yo quiero que cobres vida en mi corazón, en mi familia, que verdaderamente lo que hoy he oído en esta tu palabra cobre vida cada una de la palabra que tú fuiste mencionando y que hará el efecto para la cual tú la enviaste a nuestras vidas. Padre, a través de Jesucristo te suplicamos que tú arranques de raíz toda inmundicia, todo mal pensamiento, todo lo que nos está haciendo daño, que arranques de raíz todas aquellas cosas que nos están mortificando y haciendo daño, no nos permiten prosperar en tus caminos. Padre, en el nombre de Jesucristo, a ti te damos, Señor Jesucristo, todo derecho, porque la palabra dice que tú eres la vid y nosotros los pámpanos, que fuimos injertados en la vid para dar abundante fruto, pero hemos visto solamente cosas malas, sufrimientos, dolores, angustias, que nos lleva a pensar muchas cosas de ti, y todas ellas decimos que tú ya no nos oyes, que tú no te importamos. Perdónanos, Padre. Tú conoces de que nuestra desesperación y angustia de ver y vivir todas esas, pensábamos que tú no nos oías. Perdónanos. Perdónanos, nos acercamos ante el trono de tu gracia para decirte, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Yo quiero que tú hagas tu obra en mí, en todo mi ser.
Toma control de mis pensamientos, toma control de mi vida, toma control de mi familia, toma control de cada uno de ellos. Haz tu voluntad, así como yo quiero que hagas la voluntad en mi vida. También te pido por cada uno y miembro de mi familia, haz tu voluntad en cada uno de ellos, que se haga tu perfecta voluntad. No queremos hacer ya la nuestra, pero necesitamos que tú tomes el control de todas las cosas, de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos solamente son de mal y tus pensamientos todos son buenos y de bien para nosotros. Padre, gracias. Padre Jehová de los ejércitos, tú eres nuestro Padre. Te hemos pedido perdón a través de la sangre de Jesucristo, que no tomes en cuenta nuestras debilidades cuando te hemos reclamado de que tú no nos oyes, de que tú no haces las cosas para beneficiarnos. Perdónanos, Padre. Yo sé que tú sí estás haciendo muchas cosas y que hoy estás haciendo la más importante, de tomar control de mis pensamientos, de tomar control de mi vida, de tomar control de mi fe, de tomar control de todo lo que yo estoy decidiendo y haciendo. Padre, a ti te entregamos nuestra vida, a ti te entregamos todo nuestro ser. Sé tú obrando con poder. No te limites en ninguna área de nuestros pensamientos. Toma control de todos ellos. Te damos todo derecho legal. Toma control de nuestras familias. Queremos, Jehová, que tú habites en medio de nuestra familia y que hagas lo hermoso que tú sabes hacer a través del Espíritu Santo, convenciéndonos en esas áreas que necesitamos ser convencidos, redarguyéndonos en esas áreas que también necesitamos ser redarguidos. No nos dejes en paz. No nos permitas caer en tentaciones. Quita toda red que el enemigo haya diseñado en contra nuestra, y quita también, Padre, toda acechanza del diablo en nuestras familias. Te pedimos con todo nuestro corazón, Padre, de que tú tomes control en cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. Para ti toda honra, para ti toda gloria, porque tú mereces toda honra, toda gloria. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, Padre. Y te damos a ti todo ese derecho legal. En el nombre de Jesucristo.